Bien, muchachos, ok. Ya vamos a empezar con lo que es la parte de distribución de planta. Y bueno, nos vamos a concentrar necesariamente en lo específico y en lo fundamental. ¿Bien? Y voy a empezar por acá. O sea, bueno, hubiera dado igual por dónde hubiera empezado, por cuál de los dos elementos, cuál de los dos técnicas que se van a utilizar hubiera empezado, hubiera sido exactamente igual. ¿Bien? Ya no va a influir tanto, porque ambas herramientas, en este caso, para lo que se quiera, tienen que ver una con respecto a la otra en cuanto a lo que es la información y para el uso de la herramienta que se le va a facilitar que se le va a facilitar. Y vamos a hablar acá específicamente de lo que es el método de Warchet. Entonces, este método es, en cierta forma, el que les va a permitir a ustedes hacer el cálculo correspondiente de las áreas, de las distintas áreas, ¿verdad? O para obtener lo que son las dimensiones de las distintas áreas que van a conformar lo que es su proyecto, teniendo relación con la información, o sea, en este caso con la información que ya tienen hasta el momento, más las correcciones que yo le voy a empezar a facilitar el día de mañana. Ok, primero, el método no es muy complicado, pero sí tienen que sentarse a practicar un poquito con la información que se necesita. Entonces, este método, a partir de acá se van a calcular lo que son los espacios físicos que se requieren para establecer una planta, ¿ok? O su proyecto en este caso. Entonces, en este caso, se requiere identificar, vean acá, el número total de maquinaria, en este caso los equipos que se llaman elementos estáticos y lo que en este caso se llaman elementos móviles. ¿Bien? Cuando hablamos de los elementos estáticos, son aquellos equipos que, valga la redundancia, por obvias razones no se pueden mover, ¿eh? Por cuestiones de tamaño no se pueden mover. Los equipos fijos o móviles, que en este caso pueden considerarse lo que son los operadores y los equipos de acarreo, principalmente para lo que son sus condiciones, en este caso montacargas, carretillas, que van a funcionar dentro de la planta, ojo, o dentro del espacio físico, se llaman elementos móviles. ¿Bien? Por eso en este caso es que se hizo énfasis en identificar específicamente lo que son las características de los equipos. ¿Bien? Para saber en este caso cuáles serían en función de esas características de ciertos equipos, cuáles serían sus elementos estáticos y cuáles serían sus elementos móviles. Entonces, ya a partir de lo que son las correcciones que les voy a pasar el día de mañana, espero, ¿verdad? Deben agregar principalmente lo que son los elementos necesarios por el que muchos mencionaron, pero otros no, lo que sería estantería, escritorios, ¿bien? Que conforman parte de lo que son los elementos estáticos y que en este caso, por lo menos para lo que es trabajar en oficinas, ¿bien? Si existen oficinas, se necesitan para hacer el cálculo de esa área de oficina. ¿Bien? Ya mencionaron en muchos casos lo que son los equipos, en este caso son hornos, equipos de costura que tienen sus dimensiones, ¿bien? Pero hay otros equipos que en este caso también mencionaron lo que son estanterías para despachar, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden mencionar lo que son cuestiones de estantería para almacén, pero también se requiere, de cierta forma, necesita que tenga las dimensiones, en este caso, de lo que son lo que es mobiliario, escritorio, mesas, sillas, etcétera, 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 porque en muchos casos se necesitan oficinas o ciertos espacios que también se pueden calcular. Se necesitan en este caso todos esos elementos se necesitan todos esos elementos para establecer primeramente lo que son elementos estáticos. Ya los elementos o equipos, elementos, ¿verdad? O herramientas pequeñas no se consideran específicamente para lo que son para este cálculo. Las herramientas pequeñas o utensilios, bueno, repito, no se consideran en este caso para este cálculo. Si se considera un almacén o en este caso un estante para guardar específicamente esos utensilios o esas herramientas. Entonces es bueno que en este caso vayan identificando lo que son esos elementos. Y es algo que voy a considerar en las correcciones. Obviamente, están los elementos móviles, que pueden considerar en este caso los operarios, en este caso los trabajadores, que se mueven en el transcurso de, en este caso, de la distribución del espacio físico, y los equipos de acarreo. En muchos casos son simples carretillas, en muchos casos son montacargas, ¿ven? Pero va a depender en este caso de las instalaciones que correspondan. Entonces, primeramente, ustedes necesitan establecer lo que son tres dimensiones: superficie total, superficie de gravitación y superficie estática. La suma de esos tres elementos, que aquí están su nomenclatura, da lo que es la sumatoria de lo que es la superficie total.
¿bien? De cada una de las áreas para el cálculo del espacio físico para la distribución de planta correspondiente. SS, superficie estática, SG, superficie de gravitación, y SE, superficie de evolución. ¿Bien? Se necesitan calcular esos tres elementos que están allí. Que esos serían los elementos principales o los elementos primordiales. Entonces, primeramente, tienen que conocer en este caso los elementos fundamentales. Superficie estática, en este caso, aquí aparece como SS, ojo acá, son cuestiones que en este caso del material que tomé, aquí aparece como SS, pero que en este caso es en inglés, Static Superficie, Surface, pero en este caso también se puede representar así, superficie estática SE, ¿ok? Pero no por nomenclatura, es SS. En este caso, la superficie estática es el área que ocupan los muebles, máquinas y equipos, ¿ok? El área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. El cálculo de superficie estática está limitado simplemente al cálculo del área, en este caso que representa, que ocupa esos equipos, muebles o maquinarias, vistos desde una distribución de planta. ¿Okay? Cualquier equipo visto desde una distribución de planta, cualquier mueble visto desde una distribución de planta, ¿verdad? En función a lo que se tiene, visto desde una distribución de planta, tiene una figura, en este caso cuadrada, tiene una figura rectangular, etcétera, ¿okay? Una figura geométrica. Y para calcular esa superficie estática, ¿verdad? Que es la que ocupan esos elementos, es simplemente el área que forma esa figura. En este caso, para esta máquina que está aquí, obviamente en este caso tienen que considerar la figura que se ve de una distribución de planta, en teoría, que es un rectángulo, a pesar que en este caso no se vea como tal, pero en función de lo que son sus dimensiones, largo y ancho, forma un rectángulo, entonces se coloca, que en este caso se calcula la superficie estática en función de esa área. En este caso viene siendo largo por ancho. ¿Bien? Obviamente se tiene que en este caso considerar las bandejas, en este caso se tiene que incluir específicamente lo que son todas las dimensiones de los elementos, ¿verdad? Que se enfoquen en una figura geométrica. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser en este caso una circunferencia. ¿Bien? Y se saca en función de la superficie de esa área y de esa figura que está representada allí. Básicamente, la superficie estática es el área que ocupan los muebles, máquinas y equipos correspondientes. ¿Bien? Entonces, esa viene siendo lo que es la primera superficie. Ahora, la superficie de gravitación, en este caso es la superficie utilizada por el obrero y el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. En este caso, la superficie de gravitación viene siendo la superficie alrededor, ¿verdad? Alrededor, en este caso, de los puestos de trabajo. Alrededor de los puestos de trabajo. Y esa superficie de gravitación se obtiene multiplicando lo que es la superficie estática por el número de lados. ¿Bien? Porque en este caso básicamente se considera esto, porque un equipo, maquinaria, XY, tiene varios, en este caso tiene varios lados por los cuales se trabaja, ¿ven? O tiene varias caras por las cuales se trabaja. Se multiplica la superficie estática de ese equipo, o de ese puesto de trabajo, o de esa maquinaria, por el número de caras por las cuales se va a trabajar en función de ese equipo. ¿Bien? Por lo menos en este caso, si tenemos un escritorio, ¿verdad? Mi superficie estática de ese escritorio va a ser largo por ancho, pero el número de caras por las cuales se trabaja en función de ese escritorio viene siendo 2 caras, ¿ok? Si hablamos de un equipo, en este caso, un torno, que en cierta manera hay ciertos equipos, ciertos tornos que se trabajan alrededor de las 4 caras, se multiplica lo que es esa superficie estática por 4 caras, ¿ven? O los lados por los cuales se van a utilizar para ese equipo, ¿ven? Básicamente es la superficie utilizada por el obrero, en este caso alrededor del equipo de trabajo, es decir, en este caso el trabajador va a utilizar el equipo por una serie de caras correspondientes, pero eso va a depender de las características del equipo. Se dice que en este caso la superficie de gravitación se obtiene multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble y la máquina deben ser utilizados. Simplemente eso. Si se trabaja con 2 caras, N mayúscula, son 2 caras. Si se trabaja por 3 caras, N mayúscula es 3 caras. No confunden en este caso con N minúscula, que viene siendo el número de equipo. Aquí se representa con N mayúscula. Luego hablamos acá, en este caso, lo que es la superficie de evolución, que en este caso la superficie de evolución es la que se reserva entre puestos de trabajo para desplazamiento, en este caso del personal o los equipos de transporte. ¿Ok? Básicamente la superficie de evolución es la superficie, en este caso es el área que se calcula para el desplazamiento entre distintas áreas de trabajo. ¿Ok?
el espacio que se requiere para las distintas áreas de trabajo para su desplazamiento. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene la superficie de evolución? Superficie estática más superficie de gravitación por un valor de K. ¿Bien? Por un valor específico de K. En este caso, ese valor de K se obtiene o se va a obtener específicamente a través de esta ecuación que está acá. Aunque hay ciertas condiciones donde no van a utilizar esta ecuación. ¿Bien? Pero deben trabajar específicamente con cierta tabla de valores para que en este caso el cálculo de K sea lo más sencillo posible. ¿Bien? Básicamente ese valor de K es un coeficiente de evolución que representa en este caso una medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. ¿Bien? Obviamente para calcular K se requieren lo que son las alturas de los equipos, de lo que son los elementos móviles y lo que son los elementos estáticos o fijos para hacer ese cálculo correspondiente de K. Pero en muchos casos ese valor de K puede resultar algo tedioso o algo fastidioso de calcular. Se tiene en este caso lo que sería esta tabla de valores de K. ¿Eh? Para este caso, esta tabla de valores de K, se han estimado ciertos valores para distintos tipos de industria y se citan en este caso como se menciona en esta figura. El detalle es que en este caso, los valores de K siempre tienen que ir desde mínimo 0,05 hasta máximo 3, incluyendo esos dos valores. Pero cada industria, o cada, en este caso, empresa, ¿verdad? Cada empresa específicamente tiene un intervalo correspondiente. Por lo menos los que están trabajando con la industria de alimentación o grandes industrias pueden trabajar con un valor de K entre 0,05 a 0,15. Pueden trabajar con cualquier valor desde 0,05 a 0,15, incluyendo esos dos valores. ¿Eh? O las que están en este caso con las empresas textiles, ¿verdad? O textil hilado, textil tejido, pueden trabajar con estos dos intervalos que se están mencionando acá, 0,05 a 0,25 y 0,50 a 1, incluyendo esos dos valores. Básicamente, cuando específico que pueden trabajar con valores comprendidos entre 0,05 y 0,25, yo puedo trabajar con un valor que sería 0,14. Si yo estoy trabajando con esta empresa, esto está dentro de ese intervalo y es completamente válido. Si es de alimentación, 0,09 está dentro de este intervalo y es completamente válido. Pero va a depender en este caso de las características de la empresa que ustedes seleccionaron al momento de trabajar su valor de K. ¿Bien? Entonces, el siguiente elemento, ¿verdad? O la siguiente consideración viene siendo en este caso, cómo calcular específicamente lo que es la superficie de evolución. Se necesita en este caso la altura promedio. Ojo, esto es cuando no tienen esa tabla de K. La superficie de evolución se calcula tomando en cuenta lo que es la altura, la altura promedio de los elementos móviles, ¿ok? Los que se mueven, viene siendo lo que son las carretillas de los trabajadores, y viene siendo en este caso lo que es la sumatoria de las áreas de cada uno de los equipos por el número de elementos o número de equipos por la altura de ese equipo, entre la sumatoria de las áreas de esos equipos por el número de componentes o número de equipos que están representados allí, o elementos móviles de cada tipo. Obviamente en este caso, si yo tengo una carretilla, si yo tengo un montacargas, y voy a trabajar con esos dos elementos móviles, ¿verdad? Yo calculo el área, y esto es de una distribución de planta, ¿ok? Después igual como que estuvieran calculando lo que es la superficie estática. Entonces calculo en este caso, tengo dos montacargas, ¿verdad? Para calcular la altura de los elementos móviles. Calculo el área de ese montacargas, como si estuviera calculando la superficie estática, simplemente área, lo multiplico por los dos montacargas y lo multiplico por la altura de ese montacargas. ¿Bien? Más la carretilla y el área que representa esa carretilla por la cantidad de carretillas por la altura de la carretilla. Entre la sumatoria del área del montacargas por el número de montacargas más la sumatoria del área de la carretilla por el número de carretillas. Se hace la operación y se obtiene lo que es la altura promedio de los elementos móviles. Ahora, la altura promedio de lo que son los elementos fijos, estáticos, viene siendo la sumatoria de la superficie estática del elemento por el número, en este caso, de elementos estáticos por la altura de ese elemento estático, entre la sumatoria de la superficie estática de ese elemento por el número de elementos estáticos de cada tipo. Por lo menos en este caso, yo tengo un horno de secado, yo tengo 5 tornos, dos hornos, 5 tornos, y 2 fresadoras. Sería más o menos así, que son elementos fijos. La superficie estática de ese torno por los dos tornos por la altura de ese torno. Más, en este caso,
la superficie estática de esa fresadora por las 5 fresadoras por la altura de esa fresadora, más la superficie estática del torno por los 2 tornos, más la superficie estática de la fresadora por las 5 fresadoras. No es difícil, pero hay que en este caso sentarse bien para hacer los cálculos más concretamente. Ya teniendo en este caso lo que es la altura promedio de los elementos móviles y los elementos fijos, sencillamente yo puedo calcular mi valor de K en función de esta expresión. Siempre y cuando ustedes, bajo esta situación, ustedes no quieran considerar, en muchos casos, hay empresas, si no consideran estos elementos que están aquí o su empresa no se ajusta específicamente a lo que son estos valores de K o esos intervalos correspondientes, deben hacer el cálculo correspondiente de K en función de esas dos ecuaciones que están ahí. Es un poquito complicado como mencioné, pero no complicado, sino que es fastidioso hacerlo por la cantidad de equipos que se puedan manejar. Ahora, hay consideraciones en este caso para esos cálculos de K. Por lo menos para los operarios se considera una superficie estática de 0,05. Erróneamente, sino que en este caso sería el área que se considera para los operarios para hacer el cálculo de lo que es la superficie, en este caso el valor de K, es de 0,5 metros cuadrados. Ese es el área que se va a tomar. Y la altura puede ser en este caso 1,73, 1,74, depende de las condiciones. ¿Bien? Por lo menos en este caso, ¿verdad? Se toma la altura promedio del país en el cual se está trabajando. ¿Bien? Que en este caso, por lo menos bajo esta situación de este ejemplo, sería 1,73. Puede variar dependiendo de la condición. Pero recuérdense acá, para los operadores, para el cálculo de K, la superficie estática es de 0,5 metros cuadrados, el área que se necesita para hacer ese cálculo de K, y la altura es de 1,73. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero depende de la condición. Los almacenes debidamente separados de las áreas del proceso mediante paredes, mallas y otros no forman parte de lo que es el método de Warchet. Y los equipos cuya vista de planta sea un círculo, tanques entre otros, normalmente se considera N, en este caso el número de tanques es igual a 2, y la fórmula pi por r al cuadrado para el cálculo de la superficie estática. ¿Bien? Cuando es un elemento fijo, que sea un tanque, se consideran N igual 2, como en este caso N igual 2, y la fórmula pi por r al cuadrado para el cálculo de lo que es la superficie estática. ¿Ok? Serían en este caso si hay 7 tanques, para el cálculo se consideran 2. ¿Ok? Son reglas en este caso fundamentales, ¿ven? Bajo ciertas condiciones que se están aplicando ahí. ¿Ven? Pero sería más que todo, por lo menos para ciertos tipos de procesos productivos un poquito más grandes, más desarrollados. Entonces, tengo acá un elemento básico, un elemento fundamental, que más o menos una tabla que deberían armar en función de información, la información que necesitan. Y se necesita calcular la superficie total requerida en función de lo que es maquinaria y mobiliario básico de estos elementos que están aquí. Los elementos que están en azul son los elementos estáticos o fijos, y los elementos que están en rojo son los elementos móviles. N minúsculas son las cantidades: una remalladora, un estante de herramientas, una mesa, 2 mesas de corte, hay 3 coches, una carretilla, 10 operadores. N mayúscula es el número de lados por los cuales se trabajan los elementos estáticos o fijos. Eso no se considera para los elementos móviles. Por lo menos la mesa de inspección se trabaja en las 4 caras, la mesa de corte en 2 caras y el resto por una cara. Y las dimensiones necesarias: largo, ancho y altura. Cada equipo de estos tiene sus características o dimensiones técnicas y se pueden obtener fácilmente a través de su ficha técnica. ¿Bien? Para lo que son los elementos estáticos. En este caso, los elementos móviles es de la misma manera. ¿Bien? Es específicamente lo que es la misma manera. Se tiene la ficha técnica del coche, de la carretilla, y están sus dimensiones: el largo, el ancho, la altura, largo, ancho y alto. Aquí el ejemplo muestra que el operario, la altura promedio de esos operarios es de 1,65. Como les dije, eso puede variar dependiendo de la condición. ¿Bien? Entonces, ¿qué se quiere? Ok. Y véanlo en este caso un poquito dependiendo de lo que es la condición. Se requiere calcular para cada elemento fijo lo que es su superficie estática, su superficie de gravitación y su superficie, de este caso, de lo que es evolución. Y se necesita en este caso hacer el cálculo de lo que es el valor de K. En primer lugar, para lo que son los elementos móviles, en este caso estáticos, se calcula lo que es la superficie estática y lo que es la superficie de gravitación. Esto viene siendo la sumatoria de la superficie estática y gravitación para el cálculo que viene, en este caso, lo que es la superficie de evolución. Primero, superficie estática, ¿verdad? Viene siendo lo que es
el área de la figura del elemento estático visto en una distribución de planta. El estante de herramientas, ¿verdad? Sería multiplicar el largo por el ancho, remalladora, largo por ancho, recta, largo por ancho, collarretera, largo por ancho, mesa de corte, largo por ancho, y mesa de inspección, largo por ancho. Y aquí están las superficies estáticas, que en este caso, para cada uno de esos equipos, que es en función de lo que es el área que representan esos equipos visto de una distribución de planta. ¿Okay? Luego, lo que es la superficie de gravitación, va a ser en función del cálculo que es la superficie estática por el número de lados, en este caso por el cual se va a trabajar cada uno de los equipos. Para la restante herramienta es 1,44 por 1, remallador es 0,84 por 1, para la recta es 0,84 por 1, para la collarretera es 1,13 por 1, para la mesa de cortes 12 por 2, aquí está 24, y para la mesa de inspección viene siendo 0,90, en este caso, perdón, sería 2,40 por 4, que es 9,60. ¿Bien? Ahora, aquí se representan en este cálculo, no lo vamos a detallar, se detalló un poquito después. En este caso, área total por altura. Aquí no se va a entender mucho, más o menos lo van a ver cuando estemos explicando lo que es la ecuación para calcular K, porque aquí en este caso de este ejemplo no se da un valor de K específico, tienen que calcularlo, pero enfóquense primeramente en lo que se necesita, la superficie estática y lo que es la superficie de gravitación. Para los elementos móviles, los que están en rojo, deben calcular las áreas correspondientes. Deben hacer el cálculo de lo que son las áreas correspondientes. En este caso, es lo mismo que si estuvieran calculando lo que es la superficie estática. El área que representa la figura vista de una distribución de planta. En este caso, para el coche, viene siendo largo por ancho, 0,9 por 0,75, 2,03, perdón, 0,68. La carretilla es 1,20 por 0,8, 0,96. Perdón, 0,96. Los operarios, recuérdense que la superficie estática, o el área, mejor dicho, viene siendo 0,50. El área que se va a tomar para este caso el cálculo de K va a ser 0,5. Obviamente, si ustedes eligen un valor de K, esos cálculos van a ser total y completamente innecesarios. O sea, van a ser total y completamente innecesarios. ¿Bien? La condición en este caso es que van a calcular las superficies solamente para lo que son las superficies. La superficie en este caso, los elementos fijos, no lo van a calcular para los elementos móviles. Estos elementos móviles están representados básicamente para el cálculo de lo que sería específicamente K. Sea cual sea en este caso la condición, permite o necesita que determinen ese valor de K. Porque para los elementos móviles, en este caso, no hay cálculo de superficie de gravitación ni superficie de evolución, sino que simplemente es el cálculo de K. Ahora, cuando hablamos del valor de K, o se habla específicamente de valor de K, se calcula en función de lo que es la altura promedio de los elementos móviles y la altura promedio de los elementos estáticos, en función de esta ecuación que se está trabajando acá. Para la altura promedio de los elementos móviles, viene siendo la sumatoria de el área por el número de elementos de ese equipo por la altura de ese equipo, entre la sumatoria del área de ese equipo por el número de elementos de ese equipo. Si yo me regreso acá, por lo menos hablamos de lo que es el coche, ¿verdad? Y quiero calcular la altura promedio de los elementos estáticos del coche, la carretilla y lo que son los operadores, ¿verdad? Entonces yo me voy directamente a lo que es esta ecuación. Área, sumatoria de lo que es área por el número de elementos por la altura de ese equipo, sumatoria del área por el número de elementos de ese equipo. Entonces, fíjense bien cómo se vería aquí. En este caso se calcula área, coches, en este caso sería para el coche. En este caso el área sería 0,68 por la altura, 0,80 por el número de elementos que son 3. Se multiplica 3 por 0,80 por 0,68. ¿Bien? Y si en este caso se obtiene el valor de en este caso el valor correspondiente para lo que es el coche, más la carretilla se multiplica 1 por su altura, 0,8, por su área, 0,96, más los operarios, son 10 por 1,65 por 0,50. Se suman todos esos elementos de esa multiplicación. Entre, en este caso, el área por el número de elementos. Para el coche sería 3 por 0,68, más la carretilla que sería 1 por 0,96,
más los operarios, que sería 10 por 0,50. Se suman esos elementos, se hace la sumatoria, se divide y se obtiene la altura por medio de los elementos móviles, que es este valor. Para obtener la altura por medio de los elementos fijos, ¿verdad? Es básicamente algo similar. ¿Bien? Es básicamente algo similar. Sería lo que en este caso es la sumatoria de las superficies estáticas por el número de elementos que representa ese equipo por la altura de ese equipo, entre la sumatoria de la superficie estática por el número de elementos de ese equipo. Entonces, si hablamos del estante de herramientas, viene siendo multiplicar n, que es la cantidad de estante de herramientas, que sería 1, por su altura, 1,25, por su área, que es 1,44. Y el mismo procedimiento se aplica para los demás, sumándose los elementos, entre lo que sería, en este caso, para cada elemento, la cantidad, que es 1, por la superficie, la superficie estática, 1,44, y lo mismo aplica para los demás elementos, sumándolos cada uno. En este caso, hacemos las sumatorias correspondientes en función de los valores, simplemente tienen que identificarlos en la tabla, y se obtiene este valor que está acá. Luego, aplicando esta ecuación que está aquí, esta altura de los elementos móviles entre 2 por la altura de los elementos fijos, se hace esta operación, como ustedes quieran verlo, y se obtiene que el valor de K es 0,70. Solamente van a utilizar el valor de K siempre y cuando no lo utilicen en función de lo que es la tabla. Ahora, ya en este caso, ¿verdad? En función de lo anterior, ya se sabe o se obtiene que el valor de K es 0,72, solamente se va a utilizar para lo que son los elementos fijos, no para los elementos móviles. Y en este caso tenemos la superficie estática, la superficie de gravitación, superficie estática más superficie de gravitación es 1,44. 1,44 para el estante de herramientas es 2,88. La superficie de evolución es multiplicar K por la suma de esos dos elementos, sería 2,88 por 0,72, me da 2,07. Y para obtener la superficie total, ¿verdad? En este caso por estación, la superficie total viene siendo la sumatoria de la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. 1,44 más 1,44 más 2,07. Eso me da un total de 4,95. Lo mismo aplica acá para lo que es la remalladora, la recta, la collarretera, la mesa de corte y la mesa de inscripción. Nótese que la remalladora, ¿verdad? La superficie estática es 0,84 más 0,84. En este caso, 0,84 más 0,84 por 0,72 me da 1,21. Se suma 1,21 superficie de evolución, 0,84 superficie de gravitación y 0,84 superficie estática, me da un valor de 2,89. Eso es para una sola remalladora. Perdón. Si yo la multiplico por las 5 remalladoras, obtengo lo que es la superficie total para ese equipo que está ahí. Como son 5, yo lo multiplico por la superficie total, que se calculó para uno solo, y se obtiene el valor total para los 5 elementos. El mismo cálculo aplica para el resto de los elementos. Como estamos haciendo el cálculo en función de lo que son los equipos fijos, se suman las superficies totales y se obtiene el área total que se necesita, ¿eh? El área total que se necesita para hacer o para establecer lo que es su distribución de planta. Bien. En función de esto, ¿por qué se hace esto? Porque, bueno, necesito esta información del cálculo de área, porque cuando estemos trabajando en función de lo que es el programa que se llama Corelab, necesito primeramente ver lo que son las relaciones entre los áreas y los departamentos, necesito el área total de cada uno de los espacios de trabajo, y el programa directamente en función de lo que son esos valores me va a permitir calcular o determinar cuál sería la posible distribución o los posibles elementos de la distribución antes de llegar o antes de definir la distribución de planta definitiva del proyecto correspondiente. ¿Bien? Esto sería en primer lugar lo que es el método de Warship. Yo les recomendaría en este caso que en función de sus proyectos traten de adaptarlos en función específicamente de lo que es la tablita de los valores de K, para que en este caso se eviten alguna cuestión en función de los cálculos para el mismo. Solamente lo demás, lo que tienen es que simplemente sentarse a practicarlo, ¿eh? Sentarse a practicar cada elemento para que entonces no tengan ningún tipo de problema. ¿Eh? No sé si en este caso, en función a esto, tienen algún tipo de dudas o comentarios respecto a este método.
¿Tienen alguna consideración? La cuestión acá, bueno, no tanto la fórmula, sino tanto es que, bueno, el procedimiento y la información que ustedes necesitan. ¿Ven? Ya acá necesitan establecer, por lo menos necesitan tener esas correcciones del día de mañana, necesitan tener la información de cuáles son sus elementos estáticos y cuáles son la información de sus elementos móviles. ¿Ven? Que yo, por lo menos en este caso, las recomendaciones que les voy a dar va a ser en función a eso. Ya lo que representa en este caso, la presentación que tienen que hacer de lo que son los criterios fundamentales del proyecto, es definir en primer lugar lo que son las distintas áreas de trabajo que conforman la empresa, que eso lo toman de referencia en función de lo que son los flujos de trabajo, ¿verdad? También se lo voy a establecer en función de lo que son las recomendaciones y especificar lo que son las relaciones que hay entre esas distintas áreas de trabajo. Van a definir lo que son las áreas de trabajo y van a empezar a identificar lo que son los tamaños o las áreas de los distintos equipos que ustedes conforman. Que vuelvo, repito, les voy a dar esas recomendaciones para que ustedes vayan trabajando con eso. Ya faltaría ver en este caso el diagrama SLP, que es para establecer lo que son las relaciones, cómo se juntan los departamentos en función de las relaciones, para ya la aplicación del programa y establecer lo que es la distribución de planta definitiva. ¿Bien? Entonces, no sé si tienen alguna otra consideración que hacer. O sea, ya necesitan esperar lo que son los comentarios por lo menos en primer lugar, de lo que es la infografía y lo que son los cálculos para que entonces ustedes puedan empezar a trabajar. Al menos con infografía ya pueden empezar a buscar o trabajar la información de lo que son las dimensiones de los equipos, ¿bien? Y empezar a trabajar en función de lo que son las áreas que van a conformar la empresa y las relaciones que hay. Cuando me refiero a las relaciones, en este caso, esta área, cómo se relaciona con esta área. Tienen bastante flujo de trabajo, tienen que ver una con otra, ¿verdad? O esta área con esta área o con área B no se ven mucho, solamente se ven en ocasiones. Eso es por lo menos algo que quiero mencionar, que quiero que me menciones a grosso modo, ¿verdad? Que empiecen a mencionar a grosso modo, ¿verdad? Por lo menos una idea principal antes de ver el método faltante, que es el método de relaciones, ¿eh? Para que allí lo detallen de mejor manera y hagan la entrega correspondiente en este caso para lo que es el proyecto. ¿Eh? De momento esa sería la situación. No sé si tienen algún detalle o un elemento por ahí que quieran decir o que quieran mencionar. Profesor, disculpe, con respecto a la infografía, estaríamos planteando solamente lo que son las dimensiones de las herramientas, de las No, no, máquinas ahí no, y... todavía no. Las dimensiones no. Van a buscar o calcular van a buscar esas dimensiones, ¿ok? Van a buscar Ok, esas dimensiones. Van a buscar todas esas dimensiones. Pero esperen a las correcciones, en este caso, o sea, de lo que es el foro de la presentación que ustedes entregaron. Lo que sí van a hacer en este caso, es definir cuáles van a ser sus áreas de trabajo. Por lo menos ok. almacén. Por lo menos en este caso, lo que es almacén, área de ventas, almacén, ajá. Por lo menos en una panadería, en este caso lo que es almacén, área de cocina, almacén, en este caso área de ventas, ¿ven? Eso es lo que ustedes van a empezar a definir, ¿ven? Y cómo se relaciona cada uno de esos elementos. Eso en primer lugar lo van a empezar a definir, ojo, van a empezarlo a definir ya cuando veamos el método de relaciones, ¿verdad? Ya lo van a detallar mejor, ¿ven? Pero en este caso van a tener una idea, especificar una idea, y luego, en este caso al mismo tiempo, cuando yo les entregue las correcciones, en este caso lo que es la presentación, ¿verdad? Van a hacer en este caso buscar las que son las características técnicas de los equipos para establecer lo que son sus dimensiones y anexar las dimensiones de los mobiliarios que se necesitan, ¿verdad? Que no se los pedí, pero en muchos casos se necesitan para los distintos procesos que ustedes van a tomar en cuenta. Lo que son los mesas, bancos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esas serían las condiciones que ustedes tendrán que tomar en cuenta. De momento es eso, solamente tienen que esperar las correcciones en este caso del día de mañana, ¿bien? Para que ustedes empiecen a trabajar. Lo demás también en este caso se lo establecería específicamente, tanto por la plataforma como por el grupo, ¿bien? Para que entonces, bueno, vayan viendo lo que es esta clase, este video, los detallitos y la información que les voy a pasar el día de mañana, ¿ok? Entonces, bueno, de momento quedamos así por el día de hoy. Ya faltaría en este caso las 2 sesiones de la próxima semana para que podamos trabajar con lo que es la parte de distribución de plata, ¿ok? Cualquier comentario, cualquier consulta, estoy a la orden por el grupo de WhatsApp, entonces
me avisan cualquier detalle, ¿ok? Me van avisando cualquier detalle, pero sí les recomiendo que vean el video para que entonces no pierdan alguna información, ¿ok? Entonces, bueno, quedamos así. La clase de ayer